a veces es muy invisible y tiene un costo silencioso, que es la salud mental. Y hoy justamente vamos a hablar de eso, porque el turismo es uno de los sectores con más presión emocional. Y eso que es un sector súper humano, súper emocional, y depende de esto. Así que vemos allí las largas jornadas, contacto constante con clientes, un tema ahí de servicio de atención al cliente, alta estacionalidad y la sensación de que siempre hay que sonreír, aunque por dentro no se pueda más. Hoy, junto a Mariale, que es mi invitada, María Alejandra Latorre, vamos a abrir un espacio un poco diferente en Conexión Turismo, pero que también, pues, por supuesto, nos compete. Vamos a hablar de algo que a mí me parece que casi nunca se habla, que es la salud mental en la cadena de valor del turismo. Porque si este sector se basa en experiencias humanas, también es hora también de pensar en el bienestar de quienes lo hacen posible. Mariale, bienvenida. Gracias por haber aceptado mi invitación a este nuevo capítulo de Conexión Turismo y pues encantada de compartir contigo, por supuesto. Ay, Pau, muchas gracias a ti. Obviamente es un gusto estar acá en este podcast y más hablando pues de este tema tan importante que pues sabemos que a nivel también personal puede conectar mucho y que pues ya con tantos años en este sector pues hemos podido también verlo en carne propia tras bambalinas y también justamente asesorando tanto emprendedores y viendo cómo pues toda esta cadena de valor se va sumando allí pues, a este sector que es el sector de la felicidad, pero realmente cómo realmente estamos conectando pues desde la experiencia y cómo desde ese esfuerzo para que los viajeros y visitantes que llegan a los destinos logren pues no percibirlo, ¿no? Que para mí es como un sacrificio adicional. Sí, bueno, no dije quién eras, y voy ahora sí a tomarme este pequeño espacio para que todos los que nos están escuchando pues puedan saber un poco de ti y por qué me parece importante dialogar contigo este tema. A ver, pues Mariale es administradora turística y hotelera, lleva alrededor de 9 años de experiencia pues en tanto en el sector público, privado, en temas de planificación turística, formación, temas de gestión de proyectos de turismo, por supuesto. Ha trabajado con entidades nacionales, territoriales también, pero una experiencia que me parece importante resaltarla aquí y es que Mariale sumó mucha experiencia en Toronto, en Canadá, en temas de servicio al cliente para el turismo. Y creo que justo vamos a hablar de ese frontend o frontend que tenemos con el turismo, como dijiste ahorita, de la industria de la felicidad. Y bueno, seguramente hablaremos de esa experiencia un poquito más, de cómo tú lo pudiste vivir desde ese punto de vista y ese cargo que tuviste allá. Y bueno, para resaltar, al final, Mariale pues es la directora operativa también de Incubatur. Entonces, por eso la hemos querido invitar a este podcast y que pueda hablar de este tema. Entonces, para empezar, Mari, yo no sé, me gustaría preguntarte, ¿por qué crees que la salud mental es un tema que es tan invisibilizado en el turismo? Tan invisibilizado. Sí. Bueno, sí, iba a empezar a hablar de la experiencia en Canadá porque igual sí va a ser muy diferente, pero bueno, Dale. ahorita la abordamos un poco más. Pero siento que a nivel no solo del sector turístico se ha invisibilizado o recientemente es que se ha empezado como a priorizar un poco como ese estado y verlo desde diferentes frentes, ¿no? A nivel de estrés, de carga laboral, de incertidumbre, pero sí entendiendo que nuestro sector pues lo es, digamos que es muy rotativo y eso me hace recordar como incluso cuando yo estaba estudiando turismo, unos de mis profesores, o sea, eran crueles diciendo, ustedes están estudiando esto y prepárense para nada de familia, o sea, de Uca. compartir momentos especiales, digamos, en las temporadas en las que normalmente las personas van de vacaciones o que las fechas importantes como Navidad, Año Nuevo, es cuando más hay que trabajar. Entonces, como que sí
justo últimamente he pensado si esos mensajes como incluso de los hijos calaron por ahí en el subconsciente y que realmente uno se pone a pensar, o sea, el nivel del sacrificio de las personas para compartir con las familias, pues es importante, ¿no? En las temporadas altas, cuando todo el mundo está viajando, disfrutando, descansando, es cuando realmente todos los que están ahí tras bambalinas, que llamo yo, en acción, pues están trabajando el doble, ¿no? Y eso también va muy ligado, siento yo, que con la remuneración. Otro de los profesores decía como que es, es de los sectores más mal pagos, pues por lo menos aquí en Colombia, a nivel ya de la Sí. operación, los que están tras bambalinas realmente dando su cara, dando su energía y su esfuerzo. Entonces, pues sí, pero me alegra también, o sea, ya como para ir respondiendo eso, siento que últimamente pues está como siendo un poco más consciente a nivel también de los directivos de las empresas, intentando hacer un poquito ese ambiente laboral o esa cultura pues laboral dentro de las empresas un poco más incluyendo el bienestar, ¿sí? Pero sí, de que se ha invisibilizado por mucho tiempo, pues ha sido así, incluso pues queriendo hablar de este tema y buscando referentes, pues no se encuentra, ¿no? Entonces sí está invisible. Sí. Sí, sí, total. Concuerdo contigo y bueno, ahora me dejas pensando mucho con esa frase que te dijo tu profesor. O sea, les digo así como que prepárense para que no, no tengan vacaciones prácticamente y pues no iban a tener como una vida normal y una estabilidad normal. Y eso, obviamente, como dices, debe haber calado mucho, pues obviamente en esos pasos o esos momentos de formación, o sea, estás formando futuros profesionales que ya tienen esta mentalidad, o sea, ¿qué se espera cuando ya estén dentro de la vida laboral real, ¿no? Y bueno, hablando de la vida laboral, ¿cómo viviste tú esa experiencia de Canadá? Ya que había empezado a hablar de ese tema y no te dejé hablar, pues me gustaría como Sí, saber cómo lo viviste tú. Y porque igual es pues una cultura totalmente diferente a la latina, ¿no? exacto, bueno, justo pues digamos que mi experiencia ya pues fue muy teórico-práctica, lo cual fue muy interesante pues también de verlo, no solo por los contenidos en las clases, sino también como interactuando y haciendo parte de esa cadena de servicio eh, y la hospitalidad, ¿no? Entonces, obviamente hay como que estudiar la cultura canadiense, ¿sí? Que fue igual muy interesante y también los cuidados y regulaciones que tienen allí, que yo siento que pues hace la total diferencia si lo comparamos aquí en Colombia en torno a ese bienestar, a una buena remuneración, obviamente es diferente, la gente sí puede vivir bien trabajando en el servicio, ¿sí? No es un salario mínimo, eh, pues si lo vemos acá, pues es como muy difícil como sentir también esa tranquilidad a nivel económico, ¿no? Pero también muchas garantías para los trabajadores en cuanto a, no sé, el cuidado y aquí vamos a recordar a un personaje que conocimos la semana pasada en uno de nuestros Medellín. programas formativos en Medellín, que tiene que ver con el consumo del alcohol, ¿no? En las actividades turísticas. El guía, o en este caso los meseros allí en Canadá, son 100% responsables del nivel de embriagamiento, bueno, ¿cómo se dice? Sí, sí, Borrachera. de borrachera que pueda tener una persona que sale del establecimiento donde está trabajando. La responsabilidad Ajá. va incluso hasta casi al día siguiente en el guayabo. Si algo le pasó bajándose del taxi o del Uber en su casa, ya a 20 kilómetros de distancia del bar o el restaurante, incluso hay esa responsabilidad.
Imagínate, entonces Wow. ahí yo tenía que estudiar sobre la contextura del cuerpo, la estatura, el peso y el nivel de licor o cantidad de trago que podría como consumir una persona sin emborracharse, sin perder esa conciencia o el conocimiento. Entonces, yo cuando empecé a estudiar eso, yo dije, yo no voy a hacerme responsable de absolutamente nadie, más que ni siquiera me gusta a mí tomar, nunca me ha gustado cuidar borrachos y menos estar ahí como vendiendo eso, pues no, era no, me fui por otro sector diferente que fue las cafeterías, como un Starbucks, la marca canadiense de allá. Bueno, eso Sí. fue hace más de 10 años. Entonces, yo dije, no, algo más tranqui que podamos asegurar el bienestar y todo. Y digamos que sí se sentía a nivel ya de trabajando, como que, pues sí, uno podía ahorrar trabajando, sirviendo cafés. Y eso también, estudiando un montón sobre café. Sí. Entonces, digamos que siento que eh, esas posibilidades también de crecimiento, yo trabajé, yo creo que no alcancé a durar un año ya trabajando, eh, porque igual ya me tenía que regresar, pero en ese tiempo yo sí alcancé a escalar, ¿sí? Mm, Alcancé a no ser la administradora de ese local, pero sí a ser la encargada de cierre de cuentas, de la claro. apertura, ¿sí? De poder estar sola de pronto en algunos turnos más suaves. Entonces tenía igual una responsabilidad importante, pero yo, o sea, estaba como tranquila en ese proceso, ¿no? De aprendizaje, de flexibilidad, obviamente hay mucha flexibilidad, y pues también de la remuneración, sí. Claro. Todo el tema de impuestos, pues es otro cuento, pero yo incluso alcancé a trabajar, digamos que casi todo un año en el 2015 y en el 2016 como 3 meses y yo me regresé. Y al año Mm. siguiente, o sea, 2017, ya tú y yo nos conocíamos, ya habíamos trabajado, empezado a trabajar. Ese año Sí. siguiente yo recibí devolución de impuestos ya estando un año aquí en Colombia y entonces fue como, wow, otra sorpresa, ¿no? Entonces es un cuento súper diferente. Pero bueno, ya Ujú. ese era como el paréntesis porque preguntaste de Canadá, pero yo siento que eh, pues tenemos que contextualizar y aterrizar todo este tema a un contexto latinoamericano y también pues muy cercano desde nuestra experiencia como emprendedoras que somos, que hemos tenido también momentos en donde la salud mental propia se ha visto afectada, pero también asesorando a empresarios. A mí me parecería lindo si tú tienes o recuerdas, se te viene alguien a la cabeza como, como, sí, o sea, como lo difícil que es como lograr sacar esas ideas adelante y ser todero, ¿no? Que puede afectar mucho Sí. esa salud mental. Sí, yo voy a hacer dos o tres paréntesis aquí, más bien, como para ir dando orden a la conversación. Y bueno, el primero, un time ahí, y es que Marial empezó a hablar del tema de la responsabilidad con las personas y que de pronto están tomando o que consumen alcohol y pues cómo se capacita en Canadá de pronto a estas personas que están trabajando desde la parte de servicio turístico, porque, y ahí mencionamos como muy a la ligera, esta experiencia fue que la semana pasada estuvimos en un evento donde estuvimos allí dando unos talleres y formándonos y una persona da un guía dentro de los que estaban capacitándose, da un producto específicamente que tiene que ver con rumba y que a la vez, pues, obviamente dentro de la rumba, como buen latino, se ve el trago, ¿no? Todo el tema del licor, ¿no? Y lo que sucedió fue que se generó un debate en que hasta qué punto el guía podía consumir
pues alcohol dentro de ese producto mientras prestaba el producto. Entonces, digamos que parte de esa experiencia fue la que de pronto María le relacionó allí y quería como contextualizar ahí a la audiencia de como esas diferencias circunstanciales que vemos dentro de las culturas que mientras de pronto en Latinoamérica podemos ser un poco más folclóricos, a lo mejor en Canadá pues obviamente se ve como esa responsabilidad. Y otra cosa, y ahí quería como hacer un pequeño énfasis, y era con respecto a algo que mencionaste que me pareció muy curioso, pero me parece importante que lo hablemos, voy a dejarlo de toderos para después, y es sobre las diferencias que también pueden haber de pronto en otros países, como Canadá, en España lo he visto también, en Suiza, etcétera, y es la diferencia entre estudiar hospitalidad y estudiar turismo. Son dos cosas distintas. Y aquí, en cambio, en Colombia, pues se mezcla, en Colombia y en otras partes de Latinoamérica, se mezclan mucho los estudios y turismo es sinónimo de servicio al cliente, de gestión de todos servicios de alojamiento, alimentos, bebidas, hospitalidad corporativa, atención al cliente, etcétera. Y no es como algo que está es por separado, como un temario por separado. Y eso yo creo que marca una gran diferencia en, en este tema de el front o el servicio al cliente, y también marca una gran diferencia en esto de la salud mental también para ellos, porque en la medida en que uno pudiera como diferenciar también o se prepara para una de las dos cosas, no se mezcla las dos cosas, te puedes, como digo, preparar mentalmente también para prestar ese servicio de una manera pues más amena o más consciente, por ejemplo, en el caso de lo que es la hospitalidad, que creo que es, de nuevo, es un tema de experiencia del cliente y calidad también pues de ese servicio. No sé si tú lo ves igual, pero me gustaría como que me dijeras brevemente qué piensas de este tema de la diferencia entre hospitalidad y turismo. No, claro, pues si bien, o sea, son como dos conceptos ya a nivel pues como técnico súper estrechamente relacionados, pues siento que ahí justamente lo que tú decías, ese backstage y frontend, entonces tiene que ver mucho con la atención realmente pues al visitante, ¿no? La cara visible, pues desde cada fase de la experiencia en la que esté pues, el visitante, pero tiene que ver justamente con eso, o sea, puntualmente la atención al cliente ya en acción, como si fuera todo el show, entonces es ya justamente ese momento de ser anfitrión y la cara y el que da la sonrisa, y ya lo otro, pues obviamente tiene que ver mucho con la estructuración de la experiencia, con la gestión pues, de los productos y destinos. Y bueno, como desde esa conceptualización podría verse esa diferencia. No sé, ¿qué Sí, opinas tú? sí, sí, totalmente de acuerdo. Y ahora, hablando del tema de lo que mencionabas también de ser todero, claro, pasa mucho en Latinoamérica que como es un sector un poco muy empírico, que no se estudia explicándolo este tema de cómo se debería estudiar, hay mucha gente que no, que decide entrar al sector turístico porque simplemente vio una necesidad o una oportunidad en ambas de negocio. Y muchos llegamos, hay que decirlo, sin haber estudiado, por lo menos yo sí terminé luego estudiando maestrías y bueno, otras cosas alrededor de turismo, pero yo de base, por ejemplo, no soy, digamos, administradora turística, como lo puede ser tú o como lo pueden ser otras personas del equipo, ¿no? Y eso, digamos, que creo que también cala o termina calando en la problemática del tema también de salud mental, pareciera que no estuviese relacionado, pero en la falta, digamos, de administración o de entendimiento de la gestión de un negocio
turístico, que además es un sector que funciona bajo sus propias normas, un poco distinto al resto de los sectores, hay que decirlo también, y en ese sentido se terminan volviendo toderos, o sea, muchos que los que llegan allí se terminan volviendo toderos porque no tienen esa visión de negocio. Entonces, hay cala y termina desarrollándose en últimas en un problema pues de estrés, en un problema también de su salud mental. No sé si tú igual lo ves, y bueno, yo lo he pensado ahorita que mencionabas de las personas que hemos asesorado, y es precisamente porque creen que era sencillo. Y me recuerda un poco al capítulo que tuvimos con Mariana de Airbnb, en donde hablábamos de la oportunidad de negocio que era un Airbnb, pero si no teníamos esa gestión real de un negocio, o sea, al final, últimas, tú puedes poner tu casa en arriendo, pero es un negocio de que hay detrás, es una gestión de negocio, pues terminas como rompiendo un poco el esquema y vas a terminar ahogándote. Es el capítulo 43 para que lo vayan a escuchar, pero no sé qué piensas al respecto con eso. Pues mira, aquí acordándome también de casos puntuales, por ejemplo, emprendedores que hemos asesorado en municipios que no son tan grandes, que les cuesta rodearse de un equipo constante, ¿sí? Y eso tiene que ver con la alta rotación, o sea, esa ¿cómo se puede decir? Como capacidad y fuerza laboral dentro de los territorios ya más pequeños, no está ahí como sostenida. Y yo siento que, pues, no, y no solo viéndolo en esa escala de municipal, sino también en grandes ciudades, o sea, el tema de la alta rotación es muy evidente y siempre, pues, desde que yo estoy en el turismo, pues, lo ha sido así, ¿sí? Justo pues por, digamos, los tipos de contratos que generalmente salen como por servicios o por horas, ¿sí? También porque el turismo pues es estacional también. Entonces podemos igual ver en Europa si nos queremos ir hacia el otro lado, en donde destinos solamente se activan en el verano y el resto, la gente, los locales y residentes se van de esas ciudades. Solo están en temporadas de verano. Pero acá también pasa mucho eso, no solo por como las temporadas que no son, pues, digamos, tan así evidentes, pero pues sí están las temporadas altas de mitad de año, de Semana Santa, de diciembre. Pero también yo lo veo y pues poniendo ejemplos también que yo trabajé en un hotel, hice mis primeras prácticas en un hotel en Medellín, y no sé si se puedan mencionar, pero No lo digamos que mencioné. también me di cuenta en esa experiencia porque yo en el fondo sabía que no quería trabajar desde la operación turística, pero quería vivir la experiencia para saber si iba a cambiar o no de opinión, pero ya con mi propia experiencia, ¿no? Y mi propio criterio. Y no solo por lo que había escuchado. Pero en ese hotel, que igual es cadena mundial, yo sí pude ver que era muy difícil escalar, ¿sí? Llegar a un cargo directivo y hacer carrera en un hotel, por ejemplo. Era muy difícil. Entonces, ¿qué pasa ahorita? Y es que justamente los que aspiran más, pues no van a estar tanto tiempo en un mismo cargo, ¿sí? Y yo siento que a nivel también de la operación, digamos, cuando se contratan guías, entonces empiezan a conocer las dinámicas y lo mismo que hablabas tú de que es muy empírico todo, entonces creen que es fácil, pues yo monto mi propia agencia, ¿sí? Y dan ese salto, pues que al final para mí es un camino muy viable, pero también es de valientes y al empezar a darse cuenta que desconocen muchas cosas y que no era solamente, digamos, conseguir y traer al cliente, pues ahí sí chocan y se dan cuenta realmente lo estresante
pues ya que estamos hablando de salud mental y de ansiedad que eso puede generar el emprender, ¿no? Mm, y bueno, Sí, eso como por mencionar como algunos ejemplos tanto de en otros lados como aquí en Colombia, pero sí siento que hay algunos de esos factores que he mencionado pueden ser como unas causas, ¿no? Principales por la que también la gente puede afectarse a nivel pues, emocional y no saberlo gestionar. sí, sí, tienes razón y bueno, ahí, no sé, ahorita escuchándote también se me venía a la mente como la similitud que hay también, y esto uno va a decir, no, ¿cómo se te ocurre decir eso? Pero hay una similitud muy grande entre el sector turístico en cómo se maneja y bueno, la forma en cómo se maneja este tema de niveles de estrés con los call centers. Sí, Ujú. y digo, ¿por qué? Porque primero se me viene a la mente que hay un contacto constante con los clientes y Sí. eso, obviamente, ese trato directo con personas suele estresar. Y esto significa enfrentar reclamos, expectativas también, presiones también, y en el caso del turismo, presión por mantener siempre una sonrisa también y por tener una buena atención, así sea que tú te estés sintiendo horrible internamente o te haya pasado cualquier cosa atrás, ellos, digamos, al turista, no, digamos, no le debería importar, ¿cierto? Altas exigencias también emocionales, me parece que también es otra cosa que se ve muy parecida en los dos temas y es, en ambos sectores existe algo que se llama el emotional labor, que es como tener que controlar esas emociones y también ocultar el cansancio que uno tiene o esa frustración y mostrar siempre esa amabilidad. Presión, por supuesto, por indicadores. En el caso de los call centers, pues sabemos qué tipo de indicadores, métricas de llamadas, de ventas, etcétera. Y en el caso del turismo, pues obviamente están los reviews, las propinas, los tiempos que pueden de pronto tener, las calificaciones y muchas veces el horario extendido que a veces es irregular, sumado a lo que también mencionabas un poco de la alta rotación y también al tema de que mencionabas ahorita de cómo algunos pues no tienen ese nivel formativo, ¿no? Que por Sí. cierto, pues ya que mencionas de que algunos ven en la posibilidad de crear su propia agencia, como esa posibilidad, claro, se puede, y aquí voy a decir algo que puede ser políticamente incorrecto y emprender, o sea, yo soy la primera que dice, hágale, emprenda, pero emprender no es para todo el mundo y se Sí. necesitan ambos roles, o sea, emprender es de valientes, como lo hemos mencionado. Eh, No, y sabes, de esto que estabas mencionando, o sea, yo lo puedo como agrupar y es que al final somos energía, ¿no? Y la ujú, energía, pues, se carga, se cargan sí, otros. Entonces, ese cuidado propio también, como desintoxicación energética, es importante como que cada uno vaya buscando las estrategias y con lo que más resuene para que al final de cada jornada, o sea, tú puedas no cargar como a nivel emocional con historias, porque a ti van a llegar historias, los reclamos, la energía de la gente, la grosería, o sea, todo eso tú puedes llegar muy cargado al final de las jornadas, ¿no? Entonces, como recomendación así ya como más de consciente en este momento y porque o sea, somos energía, todo es energía, entonces es muy, muy importante que se pueda cuidar de manera individual y que también a nivel pues como colectivo desde las empresas empiecen a pensar así. Y yo sé que pues hay muchos programas también viendo el tiempo, Pau, de pronto nos vamos a extender un poquito, pero como para cerrar con cosas positivas y casos exitosos también,
o referentes, saber que sí hay programas de bienestar dentro de grandes cadenas. También por ahí he visto, por ejemplo, en Cusco hay cooperativas de guías en donde allá pues las estacionalidades sí están muy marcadas. Entonces, hemos hablado de temporadas altas, pero cuando hay temporada baja, pues también es esa incertidumbre, y ellos han creado ciertas estrategias también para que de manera colectiva y sí, en esa cooperativa puedan apoyarse incluso en esas temporadas bajas, ¿sí? Entonces, ese es como un caso pues interesante. También hay programas de voluntariado que mandan a sus trabajadores pues a descansar o vivir tipos de experiencias de bienestar en otros lugares, o años sabáticos también he visto por ahí como casos interesantes. Entonces, pues estrategias, creo que sí, el panorama pinta que puede seguir como implementándose, y que ojalá pues también aquí en Colombia, y me encantaría, ojalá que pues los mismos actores de la cadena de valor nos cuenten en los comentarios sus experiencias propias, que es de donde más podemos también nosotros aprender y referenciar sobre este tema, y empezar a hablar de la salud mental en mi trabajo. Totalmente, totalmente. Y es que creo que ahora es el momento de ser un poco más conscientes de este tema. Me gustaría terminar con una dinámica, Mari, pero antes de eso, si tienes los nombres de estas experiencias, se lo podemos pedir a nuestra productora que lo ponga en la descripción para que las personas puedan consultarlo allí y vean estos casos de referencia por si los quieren replicar también dentro de sus negocios, que me parece chévere pues esas experiencias que están mencionando. Entonces, Okay. ¿te parece si terminamos con una dinámica? Eso. ¿Sí? Vale, vamos a hacer una dinámica que se llama el semáforo del bienestar. Entonces, vamos a decir una práctica que deberíamos de tener, o sea, el rojo, una práctica que deberíamos de tener en el turismo y porque afecta obviamente la salud mental. Amarillo, porque es una práctica que deberíamos revisar o ajustar también. Y verde, una práctica que deberíamos impulsar porque cuida el bienestar. Entonces, si quieres, inicio yo mientras vas pensando. Entonces, Okay. yo creo que una práctica que definitivamente deberíamos de tener o que deberíamos, sí, de tener en el turismo, o sea, rojo, es normalizar las jornadas extendidas, tanto en hoteles y restaurantes, que lo he visto muchísimo y se sobreexplota a la gente. Eso no es pasión por el turismo, es explotación disfrazada. ¿Vas tú en la roja? Yo siento que puede ser como los pocos incentivos, ¿no? Que hay también pues, desde el salario y desde los beneficios, que sé que nuestro sector lo permite. Podría ser un poco más flexible y priorizarlos. Ok, listo. Una práctica que yo creo que deberíamos, amarillo, claro, que deberíamos ajustar o revisar, es sobre la formación en servicio al cliente. Yo creo que debe incluir todo el tema de manejo emocional y no solo como atender bien. Y me gustaría tener en algún otro momento como un invitado que tenga que ver con todo el tema de servicio al cliente específicamente, porque sé que ese tipo de temas de manejo emocional no se están teniendo en cuenta, aunque el otro día vi a una super invitada que me gustaría tener que habla sobre Hapitality y lo veremos, a ver si la invitamos, pero ella es una cosa en un millón. No sé tú qué práctica deberíamos revisar o ajustar. Pues yo creo que a nivel general, como esos límites, tanto individuales como límites coherentes desde pues esos beneficios laborales, para no llegar como a ese burnout o ese cansancio, mejor dicho, ya extremo, que va a afectar sí o sí. Listo. Y la práctica verde, para mí, que debemos impulsar, es en, como en formación, creo que es parecido a la anterior, pero en esta es como de formación en autocuidado, que yo creo que lo estamos viendo como mucho más a nivel general, no, pues sí lo están aplicando al turismo, perdón, al trabajo en general, pero no,
específicamente al sector turístico, entonces creo que se debería como enseñar técnicas de manejo de estrés, incluso de mindfulness, de comunicación asertiva, me parece importante. Mm. Pues ahí yo ¿Y lo tú? complemento o detallo el mindfulness, pues con todos deberíamos meditar, meditar, saber respirar. Esas dos, o Ujú. sea, por lo menos van a ayudar un montón y que se vuelva práctica diaria, así sean 10 minutos. Bien, excelente. Pues Mari, me ha encantado tenerte aquí en este espacio. Yo creo que este espacio da para un montón de temas Sí, adicionales. Como dije hace un rato, me llamó la atención invitar a una experta que ha trabajado en el tema de Hapitality, que creo que da para hablar de ese tema relacionado a esto también. Pero no, definitivamente hablar de la salud mental es algo que en verdad necesitamos hacer más en viva voz. Y gracias por haber compartido este espacio conmigo, de verdad. no, no, gracias. Y pues hay como un interés también como en ese cuidado, ¿no? Cuidado de la vida, empezando por nosotros y también por quienes hacen parte de este sector tan lindo y amplio. Entonces, eh, hay que seguir transformándolo hacia ese sentido, ¿no? De bienestar. Súper. Pues a ustedes que nos llegaron hasta este punto, por favor cuéntenos si están implementando alguna de estas prácticas, qué pondrían en rojo, amarillo y verde para aplicarlo, bueno, en su experiencia turística relacionada con mejorar la salud mental. Y pues nada, sugiérannos por allí qué tipo de capítulos o temas les gustaría ver en los próximos episodios que tendremos. Gracias por escucharnos. Saben que nos pueden encontrar en todas las plataformas de podcast, en Deezer, en Apple Podcast, en Spotify, en YouTube y por supuesto también estamos allí en Instagram, nos pueden escribir. Gracias por escucharnos y nos vemos en un próximo episodio. Bye. Gracias.